Buenas tardes. El tema del cual vamos a hablar mi compañera Devina y yo es el muestreo teórico. El muestreo teórico se trata de una estrategia de selección secuencial y vinculada al desarrollo de la fase de interpretación de los datos en una investigación. Lo que esa estrategia persigue es identificar información, comprobarla o rechazarla, de acuerdo al problema interesado. En términos de los autores Glasser y Strauss, el muestreo teórico es un proceso de recogida de datos para generar una teoría a partir del análisis en un determinado tiempo, donde se recojan, se codifiquen y se analicen los datos, y se decide qué nuevos datos se deben recoger y dónde se deben encontrar. Todo bajo un orden para desarrollar una teoría emergente. Existen dos cuestionamientos básicos que guían el muestreo teórico, que son ¿qué grupos o subgrupos suponen un cambio en la recogida de datos? Y en respuesta a qué propósitos teóricos se hacen. El investigador que sigue una estrategia como el muestreo teórico continuamente está trabajando con múltiples informantes o grupos implicados en múltiples situaciones educativas. Es un trabajo que requiere no de poco esfuerzo comparativo por parte del investigador. Es muy importante valorar cuántos informantes o grupos deben seleccionarse para contrastar cada hipótesis o parte de la teoría. Continuando con el tema, les voy a hablar un poco acerca de la recogida de datos en una investigación cualitativa, que este no es otra cosa más que la reducción de modo intencionado y sistemático de la realidad natural que pretendemos estudiar para que ésta resulte de una forma más comprensible y fácil de tratar, mediante el empleo de nuestros sentidos o con la ayuda de algún instrumento. En este proceso de recoger datos se elaboran o estructuran determinados objetos, hechos, conductas o fenómenos. Los datos no existen con independencia del procedimiento o sujeto que los recoge, ya que lo que le da valor es la actitud y la conducta de quien lleva a cabo este proceso de investigación, mientras que las técnicas que utilizamos son el reflejo de la predisposición de dicho proceso. Esto también a veces puede llegar a ser un problema, ya que la visión de ver las cosas puede afectar la recogida de datos. En este sentido, debemos de educar nuestra percepción para que ésta sea selectiva al acercarse a la información de interés y la de habituarnos a retener información. La recolección de datos inicia cuando somos capaces de comparar situaciones, captar contradicciones, diferencias y de escuchar las distintas opiniones de un problema. Por tal motivo, nuestros ojos y nuestros oídos se vuelven los instrumentos fundamentales en una investigación cualitativa. Los datos no se recogen a ciegas, sino teniendo siempre presente el tipo de información que se necesita en cada momento del estudio y con qué finalidad se van a recoger esos datos. Si lo que pretendemos es apoyarnos en la información que nos pueden proporcionar nuestras propias percepciones y nuestra particular manera de interpretar las cosas, entonces la observación es el método adecuado. En cambio, si esa información está condicionada a otra persona, debemos de utilizar la entrevista o el cuestionario. Eso ya dependerá del tipo de información que deseamos obtener. El problema, que es nuestro objeto de estudio y nuestro primer contacto con el campo, nos brindarán una serie de cuestiones que serán nuestra guía para la posterior recogida de datos en una investigación cualitativa.